Escucharás cómo el juez de control de Playa del Carmen, Luis Ernesto Gabourel García, no vinculó a proceso a un denunciado por abusos sexuales en agravio de una niña de 5 años, porque ésta no lo señaló durante su entrevista con la fiscal en sede ministerial, a pesar de que en la carpeta de investigación obra una evaluación psicológica y una pericial en psicología, donde la niña detalló los abusos sexuales cometidos por parte de su tío. Siendo las 17 horas con 25 minutos del día 10 de agosto del 2024. Nos encontramos reunidos por videoconferencia en los juzgados de control y Tribunal de Juicio Oral Penal a efecto de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión por un hecho que la ley señala como delito de abusos sexuales, misma que será presidida por el juez de control, maestro en Derecho Luis Ernesto Gabriel García. Se pide a los presentes ponerse de pie para recibir al juez. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, buen día. Pueden tomar asiento. Estando en la fecha ya la señalada por encargado de sala, a efecto de salvar la presente audiencia, se declara abierta la audiencia. Se procede en primer término con la individualización de las partes. Comenzamos con Fiscalía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Extensivo a los presentes. Comparece el licenciado en Derecho William Jesús Cocanul en mi calidad de agente del Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría, a todos los presentes. Me identifico con mi GAJET con número empleado 23555, licenciada Natalia Marisela Robertos Pérez. Igual vengo por parte de la Fiscalía. Solo se proyecta la intervención de la Fiscalía y de los asesores jurídicos, puesto que es una tendencia en Quintana Roo que abogados defensores y jueces pretendan prohibir a la de la voz hacer públicas las audiencias, incluso bajo advertencia de dar vista al Ministerio Público. Como consecuencia, Fiscalía, tiene usted uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, señoría. Con fundamento en los artículos 307, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito oportunidad para formular imputación al gobernador. Muy bien. Señor, en este momento la Fiscalía va a hacer una manifestación. Le pido por favor que ponga mucha atención a lo que va a decir el fiscal. Adelante, tiene usted su voz, Fiscalía. Gracias. Ciudadano, esta representación social le hace de su conocimiento que se le sigue una carpeta de investigación en su contra por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como el delito de abusos sexuales, cometido en agravio de una niña, ilícito previsto y sancionado por los artículos 129, párrafo segundo y quinto, en relación a los artículos 12, 13, fracción primera, 14, párrafo segundo y 16, fracción primeras, todos los anteriores pertenecientes al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo vigente y que se desprenden de la carpeta de investigación los siguientes datos y concatenados a los siguientes hechos. Que usted a finales del mes de noviembre de 2023, en un horario indeterminado durante el día, la víctima de 6 años de edad se encontraba en compañía del hoy investigado, es decir, usted en el cuarto del domicilio ubicado en de esta ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, mismo domicilio del ahora investigado, en el cual la menor víctima refiere que al visitarle a usted, refiere como el cual a usted le realizaba tocamientos en su colita, haciendo referencia que es por donde la menor víctima hace pipí y popó por debajo de la ropa, y que esto ocurría cada que iba a visitarlo a su casa, y ella decía que le dolía y que no le hiciera daño, pero no se detenía usted, así como también que si le decía algo a la menor víctima, le iba a matar, por lo que a raíz de ello comenzó a tener pesadillas. Por los hechos antes expuestos, su señoría, existe que el ciudadano, usted realizó una acción, es decir, realizó los movimientos necesarios para producir el resultado en los tocamientos de la menor víctima de 6 años de edad en el tiempo en el que sucedieron los hechos. De lo anterior, señoría, se desprende un hecho típico, ya que la conducta humana cometida probablemente por el imputado encuadra al tipo penal de abusos sexuales, tal como lo estipula los artículos 129, párrafo segundo y quinto, artículos 12, 13, fracción primera, 14, párrafo segundo y 16, fracción primera, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. De igual manera, se hace mención que dicha conducta es de consumación instantánea. Esto en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción primera del Código antes ya señalado. Es decir, pues que dicha conducta se realiza y se extingue al momento de la acción
en cuanto a se encuadran a los elementos del tipo penal, por lo que usted actuó con dolo, ya que conforme a lo establecido en el artículo 14 en su párrafo segundo del Código multicitado, toda vez que conociendo el ilícito de su conducta y su acción humana, usted quiso y consintió el resultado prohibido por la ley, por ende, la sanción correspondiente. Observando que usted de igual forma es un sujeto activo, imputable, esto es decir, que es una persona mayor de edad con el raciocinio suficiente para comprender el alcance de sus conductas. Y de igual forma, ciudadano es el autor probable de los hechos reprochables como delito de abusos sexuales cometido en agravio de la víctima de iniciales reservadas, ya que su forma de participación es por sí mismo, es decir, que no se cometió a través de distintas personas o valiéndose de estas para cometer y obtener el resultado ilícito y sancionado por la ley. Esto conforme a lo establecido en el artículo 16, fracción primera del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y por eso es que de igual forma le hago de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo estipulado en nuestra Carta Magna en su artículo 20 en apartado C, le informo que quienes deponen en su contra es la ahora hoy ofendida aquí presente, la ciudadana, así como la víctima de iniciales reservadas, esto en cuanto a la imputación directa y categórica que le realizan a usted, cuanto su señoría. Muchas gracias, muy bien. Por parte de asesoría jurídica, ¿alguna aclaración que se requiera? No, señor Es, juez. simplemente, señoría, puntualizar que este es un asunto que se debe de ver con perspectiva de género, por su doble dimensión, porque es una mujer y es una menor de edad. Asimismo, aplicar los protocolos de atención a niñas y adolescentes, en el sentido de que pues, los hechos narrados no son precisamente exactos debido a la edad de la menor, por eso es un horario indeterminado. Sin embargo, bueno, pues están los datos de prueba que así lo reafirman. Gracias. Gracias, muy bien. Señor, en términos del tipo numeral 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le hago de su conocimiento, es el momento que tiene usted para rendir su declaración. Esto es contestar el cargo que ha hecho en su contra la Fiscalía. Asimismo, le hago de su conocimiento que si usted decide guardar silencio, esto no podrá ser utilizado en su contra de ninguna manera. Puede usted consultar, por favor, con su defensor, lo puede hacer a través del chat privado, y después dígame si desea hacer alguna manifestación o no. Fiscalía, tiene usted uso de la voz, adelante. En este momento solicito oportunidad para vincular a proceso. Adelante, Fiscalía. En términos de lo dispuesto por los artículos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social se solicita a este órgano jurisdiccional se dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado, esto por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como el delito de abusos sexuales. Mismos hechos que a efecto de economía procesal, su señoría, de los ya antes vertidos en la formulación de imputación, solicito que estos se sean reproducidos a efecto de repeticiones innecesarias. Y únicamente su señoría solicitaría que conforme a lo que dispone el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se haga el saneamiento respectivo respecto de la mención en la formulación de imputación que si bien es cierto se menciona la edad de 6 años de la víctima de identidad reservada, cabe mencionar que son 5 años al momento de los hechos, su señoría. Se hace la aclaración. Muy bien. Muy bien, atento a lo peticionado por la Fiscalía respecto a que se tenga por reproducir los hechos. Asesor jurídico, ¿alguna oposición? No, señora, sin oposición, que se den por reproducidos los hechos. Gracias. Defensa, ¿usted tiene alguna oposición? Ninguna oposición, señoría. Muchas gracias. Muy bien, tal virtud. Fiscalía, ¿puede usted continuar? Gracias, señoría. De los hechos ya mencionados antes y reproducidos ahora mismo,
es puesto que el delito por el cual se le solicita se vincula a procesos de delito de abusos sexuales, ilícito previsto y sancionado por los artículos 129 en su párrafo segundo y quinto, en correlación a los artículos 12, 13, fracción primera, 14, párrafo segundo y 16, fracción primera, por el citado ilícito, cometido en agravio de la menor de edad, de identidad reservada. Dicho ilícito contemplado en el artículo 129, que a la letra señala: a quien sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de 1 a 3 años de prisión. La pena aumentará hasta una mitad cuando se empleare la violencia física o moral. Y en cuanto a lo relacionado al párrafo segundo y quinto, se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales, obscenos o cualquier acto que represente explícitamente actos sexuales obliga a la víctima a representarlos. Y por el párrafo quinto, a quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecutó en ella un acto sexual a una persona menor de 18 años de edad, o bien que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho y tampoco pueda resistirlo. Su señoría, esta conducta es de consumación instantánea en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción primera del Código Penal del Estado de Quintana Roo, ya que se consuma, se extingue al momento de la realización del mismo y en cuanto nace a la vida jurídica, en cuanto a la configuración de los elementos del tipo penal, su señoría. Conducta que el imputado ejecutó de manera dolosa, es decir, que teniendo el suficiente raciocinio y al momento de ejecutar la conducta, quiso y aceptó el resultado de su acción. Lo anterior es mencionado conforme a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Realizando así una conducta antijurídica por sí mismo, ya que no se valió de terceras personas a fin de la comisión del delito o algún medio que prestare ayuda para el mismo, su señoría. Lo anterior en términos del artículo 16, fracción primera del multicitado Código Penal. Del ordenamiento antes invocado, su señoría, se desprenden los siguientes elementos del tipo penal de abusos sexuales: que el sujeto activo sin calidad específica en relación a la víctima realice un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula. Como segundo, que el sujeto pasivo sea menor de 18 años y que en ella se ejecuten actos, en este caso manoseos corporales obscenos, su señoría. Por lo cual luego se tiene que el ilícito por el cual esta representación social ejerce acción penal tiene aparejada la pena privativa de libertad de 6 a 13 años de prisión. Sin embargo, no pasa desapercibido, su señoría, que de los argumentos vertidos por parte de esta representación social, conforme a lo dispuesto por la tesis jurisprudencial con número de registro digital 20-17-7-28 de la 10ª época en materia penal, que al proemio señala auto de vinculación a proceso, test de racionalidad que procede a aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito. Y a efecto de puntualizar, su señoría, y no extenderme más, lo que señala en dicha jurisprudencia es que deben de realizarse un estudio de los datos de prueba a partir de los cuales se pretende establecer que se ha cometido un hecho imputado como delito y el cual tiene cierto nivel de exigencia, su señoría, en cuanto se concatena a la probable comisión o participación de una persona en su comisión. Establece un primer inciso, una hipótesis o bien teoría del caso, que es el hecho fáctico en cuanto a su aceptación o rechazo de dicha teoría. El segundo es en cuanto a la teoría y lo que integra la hipótesis, deben de haber ciertos razonamientos para su valoración y poder establecer la existencia que se establece un hecho ilícito y su probable participación, y en un inciso C, la verificabilidad de dichos enunciados en cuanto medie posteriormente a un debate en el cual pueda restarse la probabilidad de los mismos, su señoría, es decir, se vierte lo anterior a efecto de que pues, pueda considerarse únicamente en este momento procesal lo que es datos de prueba que puedan
acreditar en este momento que se ha cometido un hecho ilícito y en este caso la probable participación del multicitado imputado, su señoría. Ahora bien, se cuenta con los siguientes datos de prueba que se desprenden de la presente carpeta de investigación. Primero, se cuenta con un acta de denuncia realizada por la asesora jurídica de la Delegación de la Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes, la Familia, Sistema DIF de Solidaridad Quintana Roo, por medio de los cuales, al tener conocimiento de hechos en agravio de una menor, comparece en sede ministerial a denunciar los mismos, generándose la carpeta de investigación, en lo cual su señoría en lo medular establece que interpone denuncia en agravio de la menor de identidad reservada LCNR, y esto en contra del ciudadano, y esto se entera a través de un parte informativo por parte del grupo de policía municipal GEAI, toda vez de que en esa fecha, 24 de enero de 2024, el grupo GEAVIC puso a disposición a la niña en resguardo, puesto que se había suscitado un accidente automovilístico en cuanto a que la víctima se encontraba con su padre. Sí, y es que al momento de que se realiza una valoración psicológica en esa sede de la delegación, esta se emite lo que es un dictamen con terminación firmado por la licenciada en psicología personal, de igual forma adscrito a esa delegación antes mencionada, su señoría, mismo que es anexo en dicha denuncia, su señoría, y también de lo medular se desprende que de la misma establece los datos de la menor, los datos relevantes para la entrevista, y en cuanto a lo manifestado por la niña en dicha diligencia y evaluación, su señoría establece que tenía la relación en cuanto a la convivencia con su papá, su mamá, la cual se refiere que pues ya no se encuentra en vida, que ella va en preescolar y que por cuanto hace a su tío, hace un señalamiento de que éste le realiza tocamientos en lo que se refiere a su cosita y sus pompitas, que cuando lo hace no le duele, pero que esta conducta lo hace en el baño, y el cual el mismo que se refiere como le dice que no diga nada, que él no vive ahí, sino que esto ocurre que cuando ocurre, esto ocurre en el baño, sin especificar un lugar, su señoría. Se encuentra también con la denuncia realizada por la hoy ofendida, la ciudadana, con fecha 24 de enero del 2024, su señoría. Esto realizado en sede ministerial, en donde en lo medular refiere que interpone su formal denuncia en contra del ciudadano. La narrativa que expone a la representación social, en lo medular refiere que se encontraba realizando dicha denuncia, puesto que tomó conocimiento de los hechos, puesto que se encontraba localizando a su sobrina, la menor de iniciales reservadas, por lo que al acudir a diversas dependencias, da con lo que es en un primer momento en el sistema DIF, pero que es canalizada a su vez a la Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, y es ahí que refiere ciertos hechos de tránsito en los cuales pues resulta puesta a disposición la menor para su resguardo, y que se debían hacer diversas valoraciones a la misma, su señoría. De dichas pruebas, como antes ya se ha mencionado por parte de esa representación social, le hicieron de conocimiento que existía una valoración psicológica, y en la cual refería la menor víctima antes citada de hechos de índole sexual cometidos en su mismo agravio.
Sí, y eh, y que se debían de realizar ciertos estudios de trabajo social a efecto de verificar posibles redes de apoyo. Y fue cuando se entera a través de dicho contacto con dicha delegación de esos hechos de índole sexual cometidos en agravio de su menor hija y referidos en dicha evaluación, que era en contra de su tío de la menor de iniciales reservadas. Se encuentra también con la entrevista de la menor, su señoría, realizada en sede ministerial con fecha 29 de enero del año 2024, en la cual se encontró asistida en todo momento por el licenciado en psicología, personal perteneciente a la Delegación de Protección a Niñas, Niñas y Adolescentes, la familia Sistema DIF Solidaridad, a efecto de brindar contención emocional y asistencia a la menor de iniciales reservadas, comenzando en cuanto a los datos de la entrevista. La menor refiere su nombre completo, refiere que tiene una edad de 5 años. De igual forma, su señoría se encuentra con el dictamen en materia de psicología de fecha 14 de febrero del año 2024, emitido por la perito en psicología adscrita a esta Fiscalía General del Estado, la licenciada, la cual pues realiza la estructuración de dicho dictamen. Su señoría hace el planteamiento del problema, la metodología aplicada, las baterías de prueba o técnicas, instrumentos psicológicos aplicadas a la menor de identidad reservada, y posteriormente de lo que nos atañe en dicha valoración de psicología forense, se plasma lo que es la versión de la menor. Ahí se hace énfasis, su señoría, que refiere que pues su mamá se llama Patty, y ahí le dice mamá, que ella ha estado viviendo con su tía, ya que su mamá pues se encuentra en el cielo, ¿sí? Que ella vivía con su papá que se llama, le dice papá, y estaba viviendo con su tía porque se había caído de la moto, ya que su papá iba manejando en una ocasión y pues se cayó. Ya cuando se durmió, al poco rato le dijo a ella, su papá, que se levante, y de ahí fueron a la tienda y se volvieron a caer en la moto. Y es posteriormente que eh, se lastimó el brazo. Se refiere como hermano de su papá, y al momento se plasma en dicho dictamen, su señoría, que al momento de referirse a la persona, está enchueca la boca en señal de rechazo. Dice que le había tocado su colita por donde hace popó, que antes vivía con su papá, solamente con él, pero su tío los iba a visitar y también ella lo iba a visitar, pero que le toca su colita, que cuando estaban solos, sí, que esto ocurría cuando iban a visitar y fue un día sin especificar en una fecha determinada que le había tocado su colita, que esto se lo había contado en ocasiones a su papá, y cuando se lo había contado a su papá, este se había puesto asustado, que había pasado alrededor de 5 veces todos los viernes cuando iban a visitar. Y refiere que los tocamientos se realizan por donde hace pipí y donde hace popó, que cuando esto ocurría pues no había nadie cuando estaban ellos dos, que su papá se encontraba abajo y ellos se encontraban en un cuarto cuando realizaban los tocamientos en su colita. Y cuando lo hacía, se refiere la menor que se sentía mal de su cabeza, ¿sí? Lo hacía de forma en la que le metía la mano por debajo de su ropa. Esta refería que cuando lo hacía le dolía y le decía que no lo haga, y que a veces decía que ya no lo haría. Y dijo que si decía algo, le iba a matar, y a raíz de eso, pues dice la menor en dicha entrevista que pues a partir de eso tenía pesadillas como si lo hubiera matado.
En cuanto a las conclusiones que se plasman, su señoría, siendo en énfasis, dice, se trata de la menor de iniciales, se concluye con los siguientes. Se trata de menor con rasgos de personalidad, inmadurez emocional, retraimiento, debilidad yoica. Cabe aclarar que la menor perdió a su madre recientemente y queda a cuidado del padre. A raíz de ello, pues ocurren unos determinados eventos de los cuales pues le hacen tener afectación emocional, su señoría. Y ya en cuanto al apartado de conclusiones, se establece que el impacto psíquico de un acontecimiento estresor que supere la capacidad de respuesta de la víctima determina que un daño se hace evidente en los casos de las agresiones sexuales, en las que la sintomatología psicopatológica va a persistir un tiempo de manera prolongada, por los cuales se determina que la peritada sí presenta alteración psicológica compatible con víctimas o personas que han sufrido el delito de abusos sexuales y o lo que resulte. Ya dentro de las recomendaciones, su señoría, dicha perito de la Fiscalía, pues recomienda que se realice un mínimo de 60 sesiones, esto de forma semanal con un costo aproximado de 1,600 pesos por sesión, esto para dar las herramientas para restaurar la alteración emocional y adquirir herramientas para una vida funcional y supervisar la inserción a una red de apoyo familiar, su señoría. De igual forma, se anexa lo que es una acta de entrevista de la ciudadana que responde al nombre de Queno Medular, su señoría. Se refiere que es abuela materna de la menor de iniciales reservadas y en lo manifestado, su señoría refiere que pues es hija de su difunta hija que respondía al nombre de, por lo cual hace énfasis en que cuando ésta se encontraba en vida, en varias ocasiones, esta ciudadana había notado distintas conductas impropias por parte del papá de su hija, es decir, y que esto se lo había hecho de referencia. Se cuenta con una ampliación, su señoría, de fecha 3 de agosto del año 2024, realizado a la ciudadana, que refiere que a razón de los resultados de la valoración de psicología forense que obran en la carpeta de investigación, refiere que del mismo, en el que refiere que su tío realiza tocamientos, ella ubica una fecha sin precisarla, en la cual es a finales del mes de noviembre del año 2024, en el cual refiere que cuando se encontraban en el domicilio de su tío, es decir, de la menor, ubicado cuando ella y su papá iban los fines de semana a visitar a su tío, refiere que en cuanto a los tocamientos, eso se había referido que eran en diversas ocasiones. Igual que tenía una fecha muy presente que era precisamente ella cuando la ciudadana se le había pedido por parte de su cuñado, le pidió que se llevara a su sobrina, la de iniciales reservadas, ya que a casa de su hermano, ya que su cuñado tenía que ir a tramitar su licencia de conducir y pues ella no podía hacerse cargo de su menor sobrina porque ésta iba a ir a trabajar, y por lo que siendo aproximadamente a las 3 de la tarde fue a dejar a su sobrina y después su papá Marco había ido por ella, una hora después de que ella, la ciudadana ofendida, había ido por ella. El día lunes, pues es que recuerda esta fecha, su señoría. Ahora bien, su señoría, por cuanto hace a la probable participación del imputado en el delito que nos ocupa, pues se encuentra plenamente acreditado con la imputación categórica de lo que realiza la ahora hoy ofendida, así como de las conclusiones en los datos de prueba consistentes en la valoración de psicología forense, por lo cual la probabilidad de los autores que
que cometen dicho ilícito se reducen a 1. Es por tanto, señoría, que con estos datos expuestos se puede advertir a grandes rasgos la probable responsabilidad del ciudadano en la comisión de hechos que se le atribuye como el delito de abusos sexuales, no existiendo dentro de la presente carpeta de investigación datos de prueba que demuestren alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación en favor del imputado. Es por lo anterior, su señoría, que solicito se tome en consideración la perspectiva de género, anteponiendo y privilegiando el derecho de una vida libre de la mujer a una vida libre de violencia, mismos que obran incluso en tratados internacionales como es la Convención Belén do Pará para erradicar toda forma de violencia hacia la mujer, llámese física, psicológica o de cualquier índole, incluso mencionando la sexual, siendo menester de las autoridades del Estado mexicano velar por acciones o decisiones que tiendan a eliminar dicha violencia, puesto que nos encontramos ante una víctima que pues en su doble aspecto es una mujer y es una menor de edad que pues atañe a lo antes ya mencionado, su señoría. Por lo cual, haciendo una concatenación lógica, racional y armónica de los hechos y datos de prueba antes expuestos, se tiene en cuenta que pues, se encuentra quebrantado un bien jurídico tutelado por la ley, lo cual es la libertad sexual de la menor. Asimismo, se cuenta que los datos son idóneos, pertinentes y suficientes a juicio de esta representación social como sujeto activo al ciudadano en cuanto a su probable conducta antijurídica de tipo penal antes invocado, consumado de manera instantánea, donde intervino él mismo en su acción dolosa, ya que se actualizó en cuanto a los artículos antes invocados, en cuanto a diversos tocamientos en el área vaginal de la menor. Es por lo antes expuesto y toda vez que se encuentran colmados los requisitos que establece el párrafo tercero del artículo 16 constitucional en relación al artículo 316 del Código Procedimental de la materia, su señoría, solicita a su señoría que en este momento procesal se decrete un auto de vinculación en contra del imputado, quien es el probable responsable en la comisión del delito de abusos sexuales cometido en agravio de la menor, previsto y sancionado en los artículos 129, párrafo segundo y quinto, con relación al artículo 12, 13, fracción primera, 14, párrafo segundo y 16, fracción primera, todos del Código Penal vigente en el estado de Quintana Roo. ¿Sería cuánto, su señoría? Muchas gracias, muy bien. Asesoría jurídica, lo que manifiesta. Sí, señoría, en relación al 20C de la Constitución, me permito señalarle que debido a precisamente a la ampliación de la ofendida de fecha 3 de agosto de 2024, donde refiere que los hechos se llevaron a cabo a finales de noviembre de 2023, es que el Ministerio Público señaló que había una penalidad de 6 a 12, siendo que la reforma al Código Penal del Estado de Quintana Roo fue reformado el 5 de octubre del año 2023 con una penalidad de 8 a 12 años de prisión y hasta 200 días multa. Para que se tome en cuenta al momento del 318, su señoría, de cerrar la litis. Asimismo, su señoría, hago referencia a que también Juana Patricia, la abuela materna, en su entrevista, ella refiere que le consta que se llevan a la casa de la niña. Eso también es un dato para concatenarse. Asimismo, su señoría, en esta ampliación de la ofendida de fecha 3 de agosto de 2024, hace referencia a determinados comportamientos de la niña, de la menor de edad, que el lunes que la recoge, ya no amplió más la información en la representación social, estaba agresiva, estaba retraída y con comportamientos hipersexualizados. Le decía, cuando iban en el camión, que si le chupara la colita. Entonces, este comportamiento de hipersexualización lo nota la ofendida y lo declara el día 3 de agosto. Eso también para fines de puntualizar la información que dio el Ministerio Público. Asimismo, remarcar, señoría, que la garantía de las adecuaciones necesarias para que el niño ejerza efectivamente su derecho a la justicia pues están previstas en la Convención Americana, en el 25, en la Constitución, artículo 17, así como en otros ordenamientos, señoría, tomando en cuenta precisamente esta doble versión de la perspectiva de género, siendo niña, siendo mujer, como lo refirió el Ministerio Público,
México es suscriyente de la Convención Belém do Pará, entonces para que se tenga en cuenta, su señoría. No sé si mi colitigante quiera hacer otra observación que haya referido. Sí, señor juez, la representación social al hacer mención de la valoración psicológica de 23 de enero de 2024, terminación 073-2024, omitió señalar las conclusiones. En estas conclusiones, la psicóloga adscrita a la Procuraduría del Menor y la Familia señaló en estas que existen indicadores de que la niña puede ser víctima de algún delito de índole sexual, toda vez que menciona que el hermano de su papá, a quien conoce como, ha tocado sus genitales en el baño y que éste le ha pedido no decir nada. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, muy bien. Y perdón, solo precisar que el fiscal señaló como fecha de los hechos de la ampliación de entrevista de noviembre de 2024, evidentemente es noviembre, a finales del mes de noviembre de 2023, que es cuando su papá, el papá de la niña, le pide que lleve a su sobrina a casa de su hermano. Es finales de noviembre de 2023. ¿Sería cuánto? Gracias, muy bien. Muy bien, atento a lo anterior, señor. En este momento la Fiscalía ha solicitado se resuelva tu situación jurídica, solicitando una vinculación a proceso. En este sentido, te hago conocimiento en términos que se pone el numeral 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tu situación jurídica se puede resolver en esta audiencia, se puede resolver en un término de 72 horas o en ampliación de este término, es decir, un plazo de 144 horas. Te pido consultes con tu defensor y posteriormente me dices en qué momento solicitas se resuelva tu situación jurídica. Muy bien. Atento a lo que ha señalado el imputado. Vamos a fijar fecha y hora para la continuación de esta audiencia dentro del término de los 6 días solicitados. El imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para ofertar datos de prueba, por lo que se programó una audiencia dentro de los 6 días siguientes y se pasó al debate de las medidas cautelares que mientras tanto debían imponérsele. Muy bien, Fiscalía, ¿alguna otra manifestación? Sí, su señoría. Oportunidad para solicitar medidas cautelares. Adelante. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 constitucional en relación al artículo 153, 154, 155, fracción primera, quinta, séptima, 156, 159, 168, 170 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó la medida cautelar consistente en prisión preventiva en su carácter de justificada. Esto en tanto se resuelva la situación jurídica del imputado, su señoría, y se hace bajo los siguientes consideraciones. Si bien es cierto, su señoría, que en el Código Adjetivo de la materia en su artículo 155 cataloga hasta 15 tipos de medida cautelar que pudieran ser utilizados para precisamente garantizar el avance del presente proceso, es de advertirse que la audiencia del día de hoy fue generada a través de una orden de aprehensión, su señoría, toda vez de que pues existe la necesidad de cautela para la misma conducción del imputado al proceso penal. Y en cuanto a las diversas medidas cautelares, pues no serían suficientes, su señoría. El hecho de fijar firmas periódicas, supervisión de la autoridad que se señale, la prohibición de realizar actos de molestia a la propia víctima, ofendida, testigos, pues no podrían ser suficientes, su señoría, porque es de fácil quebrantamiento en cuanto a la conducta, es decir, pueden ser cumplidas o no cumplidas. En este caso, su señoría, también, si bien es cierto, no pasa por desapercibido por parte de esa representación social que de las investigaciones antes señaladas existe un domicilio, el cual incluso pues obra dentro de los registros de la carpeta de investigación.
se desprende un domicilio. También lo cierto es que pues, la forma misma de la conducción fue a través de una orden de aprehensión, y es en cuanto a que existe un peligro de sustracción para el imputado, esto en cuanto se resuelva su situación jurídica, la propia fecha que propiamente usted ya ha mencionado, su señoría, puesto que una vez de hecho de conocimiento, una imputación a la hora imputado, su señoría, pues la conducta que pudiera tomar pudiera ser tendiente a sustraerse del resolutivo del presente proceso penal. Sería por dichas razones que se solicita dicha medida cautelar. ¿Sería cuánto, su señoría? Muchas gracias. Asesoría jurídica, lo que manifestar. Sí, señoría, efectivamente la prisión justificada es la medida idónea, pertinente y adecuada porque persigue los hechos para que se dé esto, o sea, que persigue los fines de las medidas cautelares, esto es que no se sustraiga de la acción de la justicia, que esté segura la víctima. Sobre todo eso, la asesoría jurídica quiere hacer manifiesto el 170, el peligro a la víctima. Si ya recibió amenazas de que le iba a matar, esto al examen psicológico de 14 de febrero, pues la propia víctima pues tiene pesadillas, tiene una afectación emocional, entonces se encuentra este riesgo. Es claro que el riesgo a la víctima, conforme el Código Nacional lo plantea, lo sopesa, lo valora su señoría, el juez. Nosotros nada más damos los hechos y usted nos da el derecho. En ese sentido, pues le solicitaría que también, aparte de un riesgo posible de sustracción que maneja la Fiscalía, también se considere este riesgo a la víctima y también por la precisión que hice, bueno, pues por la penalidad, ¿no? Que también es del 168, por el monto de la penalidad y el riesgo a la víctima, también puede haber un riesgo de presunción de fuga, su señoría. Es cuanto. Muchas gracias. Defensa, lo que manifestar. Sí, la asesor jurídica. Sí, existen datos de prueba que ha hecho, dentro de los que ha hecho referencia la representación social que justifican la imposición de la medida cautelar. Por una parte, como se dijo, garantizar la seguridad de la víctima y por otra, obstaculizar el procedimiento. Y me voy a referir a la entrevista precisamente de la menor de edad con la psicóloga en el oficio o el dictamen, perdón, de folio terminación 2021-2024, en el que la propia niña dice respecto de los tocamientos que le hacía el señor, dice, yo se lo conté a mi papá y se puso asustado. Eso pasó como 5 veces. Es decir, existe pleno conocimiento de la persona con quien ahora está conviviendo la niña respecto de lo que sucedía. Igualmente, en la entrevista de la ofendida de enero de 2024, de 24 de enero de 2024, la aquí presente señala, a mi cuñado también le informaron del señalamiento que mi sobrina hacía sobre el hermano de mi cuñado. Por lo tanto, sí existe un riesgo para la víctima y un riesgo de obstaculización del procedimiento, por lo que se solicita se acuerde favorable la medida cautelar solicitada por la representación social. Es cuanto. Gracias. Defensa, lo que manifestan. Muchas gracias. Muy bien. Atento a lo señalado por las partes, se cierra el debate y se procede a resolver conforme a lo solicitado por la Fiscalía. En términos de numerales 154, 155, 156 del Código Nacional de Procesos Penales. Esta autoridad considera que le asiste la razón a la Fiscalía en cuanto a su pretensión y en términos de numerales 168, fracción segunda y 170 del Código Nacional de Procesos Penales, se considera que efectivamente existe primeramente el peligro de la sustracción del imputado y de igual forma un riesgo para la víctima y ofendidos. Lo anterior derivado principalmente de las circunstancias del hecho
y lo manifestado por la propia menor, en el que refiere que ha tenido amenazas. Por lo tanto, esta autoridad considera proporcional y suficiente la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la prisión preventiva de manera justificada, misma que se encuentra prevista en la fracción 14ª, numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que esta medida se impone por el tiempo hasta en tanto se resuelve la situación jurídica del imputado. Como consecuencia, se ordena que da oficio correspondiente al director del centro carcelario, en el que actualmente se encuentra el investigado, hace el reconocimiento de la medida cautelar que se ha dictado. Asimismo, quedan notificados los comparecientes de la presente resolución para los efectos legales correspondientes. Siendo las 10:21 del día jueves 15 de agosto del 2024. Nos encontramos reunidos por videoconferencia en los juzgados de control y Tribunal de Juicio Oral Penal a efecto de llevar a cabo la audiencia para resolver vinculación a proceso derivada de la carpeta por un hecho que la ley señala como delito de abusos sexuales, misma que será presidida por el juez de control, maestro en Derecho Luis Ernesto Gaborel García. Se pide los presentes por de pie para recibir al juez. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, buen día. Pueden tomar asiento. Se declara abierta la audiencia. Se procede en primer término con la individualización de las partes. Comenzamos con Fiscalía. Buen día, su señoría, extensiva a los presentes, licenciada Yunus Sofía Canche Blanco, fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General del Estado, con datos previamente proporcionados ante la presente carpeta administrativa. En este acto me identifico con mi gafet laboral, cual pongo a la vista, con número de empleado 25535 para los efectos legales correspondientes. ¿Me acompaña? Muy buenos días a todas y a todos. Comparece el licenciado William Jesús Cocanul, agente del Ministerio Público, adscrito a la unidad de delitos, adscrito a la unidad en combate a delitos sexuales y contra el desarrollo de la libre personalidad. Gracias. Por parte de Asesoría Jurídica. Muy buenos días, señoría. Licenciado Enrique Mayán Zavala, cédula profesional 7382684. Y con datos de identificación ya proporcionados al auxiliar de la sala. Gracias. Muy bien. Por parte de la ofendida, tal virtud tiene usted uso de la voz, defensa adelante. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Su señoría, dichos videos no han podido ser observados por esta representación social, ni se tiene de dónde realmente fueron extraídos, toda vez de que minutos antes de iniciar la presente audiencia apenas le corrieron traslado a esta representación social, así como de las testimoniales antes mencionadas, tomando en consideración por lo que logro apreciar en la presente audiencia que se trata de una menor de edad, que no hay ni siquiera el consentimiento por parte de los progenitores de la misma, que se puede exhibir en la presente audiencia violentando los derechos que le asisten a una menor de edad, aunque no sea víctima, se trata de una menor de edad. Esa representación social sí mantendría su oposición para que sean reproducidos en la presente audiencia, toda vez de que no se van a, esa representación social considera que no fueron obtenidos en contravención a derechos fundamentales, toda vez de que ni siquiera había una persona mayor de edad presente, que fuera alguna persona que diera la autorización inclusive para que se pudiera tomar dicho video, tomando y máxime aún de que estamos en una audiencia que hay distintas partes y partes ajenas a la testigo menor de edad, por lo cual hay oposición por parte de esta representación social. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, en virtud del 346, fracción cuarta, le hago de su conocimiento que no se me ocurrió traslado de dicho video, por lo que no puede ser reproducido, ya que no estamos correctamente impuestos. Eso altera el principio de contradicción contenido en el sexto del Código Nacional, su señoría. No se cumplen las formalidades esenciales mínimas para poder hacerlo. Además de que la representación social tiene razón, si en ese video aparecen menores de edad, necesitamos el consentimiento firmado por parte de sus tutores, de sus padres, de sus representantes legales. No se puede proyectar una prueba de ese tipo en virtud de los derechos fundamentales del niño y del protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con menores de edad, su señoría. Es cuatro.
En este momento vamos a decretar un receso de 10 minutos en la presente audiencia. Esto será para efectos de que la defensa le corra traslado del video al asesor jurídico, pudiéndose remitir ya sea el contenido de este video a través de un correo electrónico o por medio del mensaje de WhatsApp, como el asesor jurídico lo considere más oportuno. A efecto de que tanto Fiscalía y asesor jurídico estén en aptitud de poder observar ese video y posteriormente, habiendo transcurrido estos 10 minutos y que las partes hayan podido observar este video, continuaremos con la audiencia sin que sea necesario reproducirlo en audiencia, dado que el contenido del mismo lo tendrán las partes y será analizado el debate correspondiente. Por lo tanto, encargado de sala, suspendamos grabación 10 minutos, por favor. Se reanuda audiencia. ¿Es cuánto, su señoría? Muchas gracias, muy bien. Fiscalía ya tuvo oportunidad de observar los videos, ¿correcto? Sí, su señoría, así es. Por parte de asesoría jurídica. Es correcto, señoría. Muy bien. En tal virtud, reitero, en este momento no se considera esta autoridad que sea necesario reproducir los videos, dado que las partes ya han tenido acceso a los mismos, por lo que se hará la valoración correspondiente respecto de los argumentos que puedan hacer tanto en este momento la defensa como en su oportunidad, asesoría jurídica y la fiscalía. Por lo tanto, defensa, puede usted continuar con sus argumentos. Muchas gracias. Muy bien. Atento a lo señalado, fiscalía, lo que se manifestar. Sí, su señoría. Por contrario a lo manifestado por la defensa, esta representación social con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita se dicte el auto de vinculación a proceso en contra del ahora imputado, toda vez que existe el señalamiento pleno y directo de la víctima hacia quien es la persona agresora, así como narrando en el modo en que ocurrieron los hechos sexuales en su persona. Tomando en consideración lo manifestado por la defensa de sus datos de prueba, se debe tomar en consideración, su señoría, lo manifestado en la tesis con número de registro 203-886, que habla sobre los testigos de coartada. Mismas testimoniales que oralizó el ahora defensor no cumplen con esos requisitos, pues ellos únicamente se derivaron a señalar o a querer manifestar que la denunciante está haciendo una denuncia de manera gratuita a la hora imputado, más no así mencionando de momento a momento que el hecho que ya se ha mencionado por parte de esta representación social no hayan acontecido, como ha mencionado la víctima, de identidad reservada, tomando en consideración que únicamente, como ya se menciona, hacen referencia a circunstancias familiares completamente ajenas a este hecho delictivo que está mencionando la representación social. Tomando en consideración también, su señoría, y tomando énfasis en lo que manifiesta el mismo ciudadano, en el cual inclusive hace de manifiesto ciertas situaciones, más nunca así que se tome en consideración, puesto que es una entrevista a modo. No menciona las circunstancias de que inclusive él llevaba a su hija con él ahora, con su agresor, con su ahora hermano. Únicamente hace manifestaciones para apoyarlo, siendo que se nota ahí, es visualizable para esa representación social que inclusive ni siquiera compareció en sede ministerial a efecto de que pudiera él realizar la denuncia pertinente, tomando en consideración que el delito que nos amerita es un delito de carácter oficioso, que fue el que realizó la denuncia la ciudadana, que en su momento también es tía materna de la víctima, tomando en consideración que únicamente son dichos de los mismos, los cuales no se robustecen con ninguna situación, puesto que no presentaron nuevamente a la víctima para que pudiera hacer referencia de que los hechos fueron inducidos por la parte denunciante. Por el contrario, se cuentan con dos datos de prueba que son la psicología que se realizó en DIF y la psicología que se realizó en sede ministerial, que en ambos menciona a la víctima que su agresor es el ahora imputado y que le realizaba dichos tocamientos. Tomando en consideración también
que inclusive manifiestan de la fecha en que ocurrieron los hechos, que tiene una licencia de conducir de diciembre, del 2 de diciembre del 2022, tomando en consideración también, su señoría, que esa información fue la que le dio el padre de la víctima a la denunciante a efecto de que ella pudiera dejar a la hija en el domicilio del ahora imputado, situación que no fue contravenida ni por la defensa ni por dichas testimoniales, no haciendo referencia de qué aconteció ese día, qué realizaron, ni mucho menos de momento a momento la conducta desplegada, tomando en consideración que pudo haber sido una situación que le comentó a la ahora denunciante y haber realizado otra completamente diversa o distinta ese día. Sin embargo, la misma denunciante refiere: yo llevé personalmente a mi sobrina al domicilio de esta persona a finales de noviembre de dicho año, tomando en consideración la situación de que posteriormente realiza y ve esas situaciones sexuales en el comportamiento de su sobrina, tomando en consideración que de las mismas periciales que ya he hecho referencia, la defensa que hace alusión al trabajo social que realizó en DIF y en especial a la cuestión psicológica que realizó dicha psicóloga de DIF, también se toma en consideración, señoría, que la defensa únicamente está realizando manifestaciones a modo, porque no menciona el contenido completo en el cual la víctima hace referencia de los tocamientos de su tío y que este es el que refiere: no le digas, por lo cual ella menciona: yo se lo conté a mi tía y mi tía me dijo sí. Di lo que te hace, no haciéndole énfasis de que ella invente una situación, por lo contrario, hable de la experiencia sexual que aconteció en su persona para que puedan en su momento darse la vista correspondiente, tomando en consideración que la primera entrevista que tomaron por personal de DIF fue cuando la menor estuvo ingresada por el hecho de tránsito que tuvo el señor, como lo refiere y como lo menciona. No estaba al cuidado de la tía, por lo cual la tía no la pudo haber inducido para que ella manifestara y mencionara esos actos o hechos sexuales que le realizó el ahora imputado. Tomando en consideración también lo que establecieron en el dictamen psicológico, en el cual sí hace manifestación en sus conclusiones, que derivado a que la víctima sí hace hincapié de que le hacen esos tocamientos, es que hacen la vista correspondiente al Ministerio Público para que inicien la investigación pertinente. Sin embargo, en la presente audiencia en la que nos encontramos, estamos hablando de la imputación que hizo la víctima y el señalamiento directo hacia la ahora imputado. Es en virtud al cual se da la vista correspondiente y no puede argumentar la defensa que haya sido aleccionada por la tía, puesto que la tía ni siquiera la tenía bajo el cuidado su progenitor. Y es en DIF en un lugar completamente neutral, en el cual ella hizo en primer conocimiento los hechos sexuales acontecidos en su persona para que se procediera la vista correspondiente, tomando en consideración inclusive la situación en la que se encontraba la víctima al momento de al menos de realizar su declaración, que dice que se encontraba alerta, por lo cual se toma en consideración esta situación y lo ha sentado en la diligencia pertinente, así como de la valoración psicológica, de la cual hace referencia de que ellos cuentan con un contrainforme. También se tiene, su señoría, que la defensa en ningún momento pidió las baterías que se aplicaron para poder emitir ese peritaje correspondiente para que ellos inclusive puedan emitir un contrainforme. Únicamente realizó perito o este testigo que manifiesta la defensa, únicamente realizó una conclusión del dictamen en materia de psicología que se realizó con la víctima menor de edad, en la cual también hace énfasis, es clara, es concreta, del modo en el que era agredida, de las veces que fue agredida, tomando en consideración que inclusive la defensa dice, bueno, es una niña de 5 años, no podría estar con exactitud o mencionar esa situación. También se tiene, su señoría, que una víctima de esa edad
no haría una imputación gratuita y categórica a una persona. Ellos narran desde lo vivido, desde lo acontecido, tal como lo mencionan en el dictamen de materia de psicología, que arroja que la misma sí tiene una afectación psicológica y que los hechos que derivaron a tener y aplicar las pruebas pertinentes por la perito experta en la materia, se establecieron los hechos del abuso sexual por parte del tío, no por parte de la otra menor de edad, que como ya se mencionó, eso se hará valer en una carpeta completamente distinta. Tomando en consideración inclusive, como ya se ha mencionado, de la otra testimonial que proporcionó la defensa, se tiene en consideración también, señoría, que es una entrevista tomada a modo. No menciona las veces que la víctima fue a su domicilio, si es que no iba, para poder desvirtuar, como ya se mencionó, lo que ya ha quedado asentado como el hecho que ha solicitado la formulación esta representación social. Así como tampoco mencionan de que no vivan en ese domicilio, todo lo contrario, manifiestan que viven en ese domicilio y desde hace cuántos años es que viven ahí. Asimismo, su señoría, también la defensa hace hincapié a que la víctima menor de edad de 5 años y meses realizaba diversas variaciones e inconsistencias en la entrevista vertida con la psicóloga de DIF como con nuestra psicóloga. También solicito se tome en consideración la tesis con número de registro 2015-634, en el cual habla sobre la violencia sexual, las reglas para la valoración del testimonio, tomando en consideración, su señoría, que a las víctimas al momento de recuento de los hechos pueden presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad. Sin embargo, dentro de lo que ya se expresó por parte de esta representación social, la víctima menor de edad ha sido concisa en mencionar quién es su agresor y qué es los actos que le hacía a la misma. Es por lo cual, su señoría, esta representación social se solicita que se dicte la vinculación a proceso toda vez de que lo manifestado por la defensa son solamente esas meras argumentaciones y no hay ningún dato de prueba que desvirtúe los datos de prueba de esta representación social, ni la imputación, ni el hecho de que la persona no se encontrara en ese lugar, en esas fechas y en esas horas que se establecieron para que se pueda dictar un auto de no vinculación a proceso. Es en virtud de lo cual, toda vez de que ya se ha quedado por manifiesto por esta representación social, solicito también, su señoría, tome en consideración lo establecido en la tesis con número de registro 20-25-379, que habla sobre el auto de vinculación a proceso, al existir diversos datos tanto por parte de la defensa como por parte de esta representación social. Sin embargo, en la etapa procedimental que nos encontramos, señoría, son datos y requisitos mínimos para el dictado de una vinculación a proceso, lo cual es completamente verosímil de la presente carpeta de investigación, la imputación directa y categórica de la víctima, la afectación psicológica con la que contaba y que los hechos acontecieron en su persona por el ahora imputado. Es en virtud de lo cual a que son las meras argumentaciones de la defensa y no han logrado desvirtuar el hecho delictivo, así como tampoco se ha establecido que la persona no se encontrara en el lugar, en la fecha en que acontecieron los hechos. Esta representación social solicita se dicte la vinculación a proceso en contra de él ahora en contra del ahora imputado por el delito de abuso sexual, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada por lo antes mencionado, toda vez de que de los datos de la defensa no se ha establecido que no se haya cometido el hecho delictivo en agravio de la víctima menor de edad. Por lo contrario, señoría, de los datos de esta representación social se establece la probable comisión del hecho delictivo, así como la probable participación de el ahora imputado. No pasando desapercibido, su señoría, de las mismas videos que hace referencia a la defensa, videos que pudo observar esta representación social y que también tuvieron a bien mencionar que fue una situación a modo, que la hermana de la denunciante fue quien refirió e indució a la víctima. También se pudo observar y en ningún momento habla de situación del modo de cómo ocurrió, únicamente ella cuenta una historia de un abuso que realizó una persona, pero no refiere dónde,
no refiere cómo, únicamente es una historia que ella le cuenta al padre de la víctima. Aún así, también, su señoría, se toma en consideración que no le asiste la razón a lo que está peticionando la defensa de que se le quite la calidad de ofendida a la víctima, toda vez de que inclusive se puede apreciar dentro de la presente carpeta de investigación que inclusive el progenitor de la víctima es quien está a favor del agresor. Es en virtud de lo cual no le existiría la razón, puesto que únicamente se tomaría en consideración el interés superior del menor. Es por lo cual, su señoría, esta representación social solicita que, con fundamento en el artículo 316, así como lo contemplado en la Convención Belén-Don Para y el interés superior del menor, se dicte la vinculación a proceso. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Asesoría jurídica, lo que manifiestan. Sí, señoría, respaldando lo que dice la Fiscalía, pues la defensa no presentó prueba de mejor calidad para desacreditar los datos de prueba que se presentaron por parte de la defensa. En este sentido, respecto a la crítica que hace el defensor con una prueba de estilo prueba de refutación que se contiene en el 390, párrafo segundo, pues no queda claro cuál es la parte que está combatiendo, la veracidad, la autenticidad o qué es lo que está tratando de desacreditar. Sin embargo, esta desacreditación pues es parcial porque no es completa la prueba pericial, porque como bien lo refiere la representación social, nunca solicitaron las baterías para poder analizarlas. Es decir, en todas las fiscalías del país, en todos los peritos realizan sus periciales y las exponen a la fiscalía para que se integren en la carpeta de investigación, pero esto nada más es un resumen. Todas las baterías, la prueba del árbol bajo la lluvia, el dibujito del árbol, todo esto que refiere la defensa, no se pone en ninguna fiscalía del país, se acompaña el peritaje con estas. Simplemente pues, es los hallazgos que se encontraron en esta, y no lo solicitó. Entonces, cuando solicita a su perito que valore, pues obviamente no va a tener la información completa, no la solicitó. Entonces, en este sentido, su señoría, es ineficiente totalmente esta refutación de la prueba en psicología que realizó la fiscalía, porque pues se coarta por sí misma la capacidad de valoración. Entonces no es idónea por estar sesgada solamente. Ahora bien, la Ministerio Público también señaló que la entrevista primaria que se dio ante el DIF y con la psicóloga está en lo fundamental, me toca. En una refiere que no duele y en la otra que sí duele, pero la cuestión fundamental es esta. Refiere a la persona, no hay variación de persona y no hay variación del mecanismo del hecho. Es decir, son congruentes. Hay que tomar en cuenta, como dice la fiscal, pues la edad de la menor víctima. En este sentido, en la Ley General de Víctimas, en el artículo 5, dice: los mecanismos de las medidas y procedimientos establecidos por la ley, el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, lo cual es el caso, su señoría. No podemos desacreditar los datos de prueba cuando una niña de 5 años expresa fundamentalmente lo mismo, aunque existan diferentes variaciones por su edad y su contexto de madurez psicológica emocional. También sobre las grabaciones que hace referencia la defensa, estos videos. En principio, su señoría, se observa que son 2 menores de edad, 2 niñas, y una de ellas refiere que le va a contar lo que pasó en una creepypasta. Las creepypastas son cuentos, son historias ficticias que circulan por internet, son cuentos cortos. Es decir, que se está basando, el relato de la niña
se está basando en otro, no es inventado por ella misma. No es que ella lo esté mencionando, es porque lo vio en internet y lo está exponiendo. O sea, no es fantasía propia de la niña. Y dentro de esta exposición que empieza a hacer, hay elementos fantásticos. Menciona un cuidador del bosque, menciona a Slenderman, un personaje muy recurrido de las creepypastas, que es una especie de monstruo ficticio que habita en los bosques, que lo describe con los tentáculos. Entonces, de hecho, hay un caso muy, muy importante en Estados Unidos relativo a unas niñas que pensaran que Slenderman era real, pero este no es el caso. Ella sabe que es fantasía. Habla de un viejito científico. O sea, estos elementos fantásticos estaban dentro de lo que ella leyó en la creepypasta. No los está inventando ni está, y ella misma lo está diciendo. Es que es fantasía. Luego, hace un relato genérico respecto del abuso. Dice que Sally, la protagonista de la creepypasta, abrazó a su tío. Un día Sally salió con su tío y le había abusado. Y su tío le pegó. Pero no menciona los detalles del abuso. No menciona si fue con juguetes, si fue con dedos, si fue con nada, porque es una fantasía derivada de un cuento. No hay datos. En cambio, las periciales que fueron recabadas por la Fiscalía y por el DIF sí mencionan la mecánica. No es un relato fantasioso como lo pretende ver la defensa. No fue un invento, no fue una cuestión inducida, porque la niña refiere que con los dedos le metió la mano adentro de la ropa y que le dolía. Eso no viene en la creepypasta. Esos relatos no vienen en los videos. Es muy preciso y muy explícito. Es decir, esos videos son totalmente ineficientes para acreditar lo que pretende la defensa, una cuestión de fantasía. Por lo que dice de la denunciante, que se le debe de quitar la calidad de denunciante y ponérsela al papá, le hago de su conocimiento, señoría, que existe una carpeta por sustracción de la menor por parte del papá, porque a la tía le iban a entregar a la menor y el papá la sustrajo. Y ella fue la que hace la denuncia. El artículo 4 de la Ley General de Víctimas nos refiere que son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima. Entonces, sí debe de tener la calidad de víctima indirecta, de ofendida. Claro que sí. Respecto a lo que se debate sobre la temporalidad del hecho de la deflagración delictiva, que si fue a finales de noviembre o 2 de diciembre, pues estamos hablando de una temporalidad concurrente, su señoría. Es decir, tomando en cuenta el grado de madurez, es una niña de 5 años. No debe de ser, esta cuestión debe de ser ponderada conforme también al criterio de equidad de género, contenido en la jurisprudencia 2011-430, del rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Hay que recordar que es una niña y que es menor de edad, que es mujer, perdón. Es identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio. Aquí claramente hay una persona adulta, mayor de edad, con una niña de 5 años que pues obviamente no tiene ni la madurez ni la fuerza física para poder defenderse. Hay una situación de poder aquí clara. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. Aquí no hay estereotipos, aquí hay una cuestión muy señalada, muy clara. La víctima es contundente al señalar al agresor, al señalar el lugar donde fue, al señalar la mecánica del hecho. En caso de tener el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Es obvio que la Fiscalía hizo su trabajo y que esto no es necesario porque sí se cumplen con las periciales necesarias, su señoría. El punto 4 de esta jurisprudencia es detectar la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable.
Aquí es lo que yo estoy mencionando sobre finales de noviembre o 2 de diciembre. La defensa quiere ser muy rigorista al decir, no, es que ya se formuló la imputación en ese sentido, pero hay que ponderar, hay una desventaja. El derecho aplicable en contraversión con el interés superior del menor, ¿es factible en este asunto? Yo creo que no. Yo creo que debe de dictarse precisamente este auto de vinculación, usando las facultades que usted le da al 316, para precisamente irnos a una investigación complementaria y que pues, la defensa haga la conducente en ese sentido. Sobre el dato de prueba que menciona de que la prima, la que le pone cositas en las pompas y todo eso, como dice la representación social, o sea, estamos en una etapa de investigación, aquí pueden salir muchas cosas, pueden salir otras conductas realizadas por otros sujetos. Si no se mencionó es porque no era útil y pertinente para señalar la responsabilidad del imputado en cuestión. De igual manera, el dictamen en medicina que refiere que no hubo una violación como tal, pues es evidente, o sea, la fiscalía tiene que agotar el protocolo de actuación y hacer las periciales necesarias y recabar los actos de investigación necesarios, que no sean útiles para demostrar otro delito aparte, pues no quiere decir que no deban formar parte de la carpeta o que deban ser excluidas. La defensa empezó su exposición diciendo que los datos de la fiscalía no eran útiles, idóneos ni pertinentes. Esto, pues sí son pertinentes porque tienen relación con los hechos, es relación con lo que describe la niña en relación a lo que le pasó. Son idóneos, claro, son idóneos porque son correctos, o sea, las periciales que se realizaron fueron por profesionales. Esto no fue desacreditado ni fue controvertido de que digamos que la psicóloga no tenga el título en su materia, que no sea una persona adecuada para realizar los peritajes ya mencionados. Aquí hay otro punto que menciona como punto segundo al inicio de la exposición, que hay una omisión del MP para no señalar completamente el contenido de las pruebas. Y hace mucho hincapié a que no, dile que tocó. El párrafo que se señala es, me toca por arriba de mi ropa, me hace así, frota los genitales de la muñeca. Bueno, él me toca por debajo de mi ropa, levantando la falda de la muñeca y frota sus genitales. Me toca mi cosita y mis pompis. Cuando lo hace, no me duele, lo hace en el baño. Dice, no le hagas, no le digas, él no vive conmigo, vive con mi papá, es su hermano de mi papá, es un adulto. Cuando me toca es de día y me toca en el baño. Cuando lo hace, no me lastima. Yo le conté a mi tía, ella me dijo, no, dile que te tocó. El defensor trata de descontextualizar esta última parte, no, dile que tocó, cuando ya la menor había referido toda esta mecánica, toda esta situación a la psicóloga. Si al principio le hubiera dicho, bueno, pues entonces ahí sería, pero no se deriva de esto. Entonces, se señala completamente esta referencia a la deflagración delictiva, su señoría. Es por eso que ya la asesoría dio contestación a los puntos medulares que toca la defensa, por lo que se le solicita el auto de vinculación a proceso y un tiempo de investigación complementaria. Gracias. Gracias. Muy bien. En consecuencia, habiendo escuchado entonces a las partes, se cierra el debate. Se procede a resolver sobre lo peticionado por la Fiscalía. Al estimarse se cuenta con elementos suficientes para sobre dicha petición. Asimismo, nos encontramos en la oportunidad para esta resolución, toda vez que se ha transcurrido el término constitucional solicitado por el propio imputado. Tenemos así, de conformidad con lo que establece el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se analizarán los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso. Esto es, en primer lugar,
que se haya formulado una imputación. Al respecto, tenemos que en la audiencia pasada, de fecha 10 de agosto del año en curso, el fiscal hizo saber al imputado el motivo por el cual se había iniciado una investigación en su contra, que esto era por un hecho delictuoso de abusos sexuales. Como segundo requisito, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. De igual forma, en la audiencia pasada del 10 de agosto, se dio la oportunidad al imputado, señalando previa consulta con su defensor, que se reservaba a declarar. Como tercer requisito, tenemos que de los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En este sentido, tenemos, habiendo valorado los datos de prueba que fueron citados tanto por la Fiscalía como por la defensa, en términos de numerales 259 al 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta autoridad considera, en este sentido, que le asiste la razón a la defensa y que en esta etapa procesal, al menos con los datos de prueba que al momento se han exhibido, no se puede establecer la existencia del hecho delictivo que ha formulado la Fiscalía. Obedece lo anterior, principalmente consideración del suscrito, que si bien existe diversos dictámenes en psicología, los cuales refieren una afectación psicológica, lo cierto es que en la presente investigación no obra ninguna declaración de la menor, o al menos que se pueda tomar como la misma, dado que las únicas referencias a los hechos delictivos se encuentran específicamente en estas valoraciones psicológicas, pero contrario al contenido de las mismas, obra la propia declaración de la menor de iniciales MSGL. En este sentido, es de resaltarse que en dicha declaración, a pregunta expresa de la Fiscalía, señaló que el investigado no le había tocado, señalando que es únicamente a quien identifica como. Por lo que, ante esta referencia, el suscrito considera que no existe una manifestación que pueda analizarse conjuntamente con los otros datos de prueba para poder establecer, al menos con los datos estos ya citados, que exista un hecho delictivo como lo ha referido la Fiscalía. No pasa por alto, de igual forma que han señalado tanto Fiscalía como la asesoría jurídica, la obligación que tiene este juzgador de resolver con perspectiva de género y valorar el señalamiento de la menor en cuanto a las faltas que tiene respecto de las circunstancias de las fechas. Es decir, en ningún momento se ha señalado una fecha más o menos precisa en la que ocurrió los presuntos hechos. No hay ningún horario o fecha alguna. Y esto únicamente se puede desprender, nuevamente reitero, de las valoraciones psicológicas, más no así del dicho de la propia menor, pues esta refirió que no ocurrieron los mismos. Por otro lado, la Fiscalía hace referencia a que estos hechos ocurren a finales del mes de noviembre, pero por otro lado, se hace un entendimiento o una valoración que los hechos ocurrieron no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones, y la denunciante solamente en una ocasión refiere haber visto un cambio de comportamiento, siendo a finales de este mes de noviembre, por lo que tampoco puede resaltarse la veracidad
de estas fechas, puesto que en todo momento, en todo caso, si esto hubiera ocurrido en varias ocasiones, como presuntamente señalan los peritos en psicología, el comportamiento tuvo que haberse dado desde otro momento o en diversas circunstancias, y no, como refiere la denunciante, únicamente hasta el mes de noviembre. Es por lo que esta autoridad considera que estos datos de prueba no son suficientes, al menos hasta este momento. Debe establecerse que la Fiscalía presenta un acta de nacimiento de la menor, la cual en nada abona los hechos. La inspección en el lugar del domicilio donde presuntamente ocurren los hechos, que tampoco abona nada a la integración del hecho delictivo, así como el referido dictamen médico practicado a la menor. También señala la denuncia de la ciudadana y tampoco señala nada respecto a los hechos que puedan ser valorados, sino que únicamente existen estas valoraciones psicológicas donde los peritos narran presuntamente lo que dijo la menor, sin que de ninguna manera se pueda corroborar que efectivamente la menor hizo tales referencias. Pues ante sede ministerial fue clara la menor en expresar que no ocurrieron tales hechos. No obstante, que ha referido de igual forma en este momento la Fiscalía, que por cuanto a la diversa persona identificada como la Fiscalía haría la integración correspondiente. Esto no es suficiente para poder demeritar la circunstancia de que fue a pregunta expresa a la Fiscalía que la menor refirió que su tío no hizo ningún hecho. Por lo tanto, ante esta circunstancia, no es posible establecer la existencia del hecho delictivo que ha formulado la Fiscalía, y como consecuencia se dicta el auto de no vinculación a proceso al señor por el hecho delictuoso formulado por la Fiscalía de abuso sexual, previsto y sancionado por el numeral 129 en párrafo segundo y quinto. En relación con los numerales 12, 13 fracción primera, 14 párrafo segundo y 16 fracción primera del Código Penal vigente en el Estado.